Buenas tardes, mi grupo está conformado por Joana Paola Vasallo, Andrés Mauricio Sea, Angie Natalita Ibaduiza y quien les habla, Sharin Camila Vega. El día de hoy hablaremos sobre el análisis de un caso, el cual es de un nadador. Inicialmente hablaremos sobre el modelo que aplica para este tipo de caso, el cual es el modelo cinesiopatológico. El modelo cinesiopatológico habla sobre las alteraciones del movimiento, los cuales son el resultado de anomalías patológicas. Los elementos del sistema son cuatro, el cual el primero es la base, que habla sobre el sistema musculoesquelético, el segundo es el modulador, que habla del sistema nervioso, el tercero es el biomecánico, que habla sobre lo estático y lo dinámico, y por último está el sostén, que aplica para lo cardíaco, pulmonar y metabólico. En el bucle cibernético podemos iniciar hablando sobre la parte de la persona. Se pudo evidenciar una dificultad en su desempeño durante sus entrenamientos, ya que presenta molestias en las zonas. También hay limitaciones en ejecutar actividades comunes, causando frustración en él. En la parte de sistemas, se pudo analizar que el sistema musculoesquelético se encuentra afectado en sus rangos de movimiento y fuerza, causado por la debilidad muscular que presenta en el serrato anterior, en las fibras del trapecio y los músculos rotadores externos. Cuando existe esta disfunción, suelen darse ciertas patologías, como lo podría ser el manguito rotador y el síndrome por compresión, que esto es una inflamación de tendones y bursas. En los órganos se pudo evidenciar unos problemas de movilidad de las articulaciones a nivel del hombro. En las bursas y los tendones a nivel acromial se encuentran inflamados, impidiendo un rango de movimiento adecuado. En la parte de los tejidos, las articulaciones del hombro son sinoviales que unen la extremidad superior al esqueleto a nivel axial, en la articulación formada por una fosa clenuncleada de la escápula y la cabeza del húmero. La bursa es un saco lleno de fluido formado por una membrana sinovial y los tendones son formados por haces de colágeno tipo 1 y elastina. Por último, en las células de estos tejidos se llaman condrocitos, los cuales provienen de los condroblastos presentes en el pericondrio. La posición del cuerpo de este gesto es casi horizontal, pues tendido supino, con las caderas justo debajo de la superficie del agua y con la cabeza casi en línea recta con el cuerpo. Y pues tenemos que mientras se realiza el nado, el cuerpo debe quedarse lo más paralelo posible pues con el agua. La acción de los brazos es dividida en dos grandes fases, la fase aérea y la fase subacuática. La fase aérea no tiene subfases, mientras que la fase subacuática posee subfases, las cuales son la fase de entrada, la fase de agarre, la fase de tirón y la fase de empuje. Y pues ya finalizando el gesto deportivo, la explicación, tenemos que a nivel de respiración, este estilo pues no necesita un momento concreto pues para efectuarse. Se procede a realizar la valoración de nuestro paciente por sistemas. Entonces, en el primer caso tenemos el sistema cardiovascular. Entonces, se procede a la toma de signos vitales en los cuales no vimos afectación alguna, todos están dentro de los rangos normales, sin ninguna alteración. Encontramos la frecuencia cardíaca, entonces está en 75 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria en 17 respiraciones por minuto. La tensión arterial está en 110/70. Edema, pues no encontramos ningún tipo de edema. La temperatura está en 36.4 grados centígrados y la saturación de oxígeno en un 94. Seguimos con el sistema neuromuscular. En el evaluamos la marcha. Entonces, al realizar la evaluación no se encontró ningún tipo de alteración. La locomoción, entonces, tampoco se encuentra afectada, ya que a pesar de que el paciente presenta afectación en la parte superior, es decir, en el tronco, en tren superior, puede desplazarse de un lugar a otro sin ninguna dificultad. En el balance, también intuimos que no estaba afectado
durante la valoración, ya que el paciente presenta pues un equilibrio totalmente estable a pesar de su patología. Función motora, entonces se dice que es la capacidad de coordinación, la capacidad de aprender, de demostrar una habilidad de iniciación o un mantenimiento en la modificación de posturas voluntarias y patrones de movimiento. En esta sí se encuentra afectada, ya que pues las escápulas están retraídas, hay anteriorización del húmero sobre la glenoides y las fibras medias del trapecio y romboides están inhibidas por la sobreexcitación. Entonces no encontramos una asimetría. En el sistema musculoesquelético, entonces la simetría, pues encontramos que no hay asimetría en el segmento escapular, no están en la posición normal, están retraídas, hay una mala alineación postural y pues los hombros están caídos hacia adelante, entonces esto genera un cambio de longitud, entonces por eso referimos que está alterado. Bueno, en rango grueso de movimiento y fuerza, pues encontramos que también se encuentran afectados, pues ya que los músculos están elongados y no realizan pues los movimientos normales. Finalmente, evaluamos el sistema integumentario en el que no encontramos tampoco ninguna alteración, ningún hallazgo, su estado de integridad es normal y continuidad del color de piel pues está totalmente normal. En la comunicación, afecto, cognición y estilo de aprendizaje tampoco evidenciamos ninguna alteración. A continuación les voy a explicar los músculos que se ven afectados en este caso clínico. Bueno, para empezar tenemos el trapecio, el cual se encarga de estabilizar la escápula y el hombro durante los movimientos del brazo. Este también pues interactúa con otros músculos para girar y retraer la escápula. Ya que este músculo se encuentra afectado, genera que haya una inestabilidad en la escápula y un exceso de retracción en esta. Los rangos de movimiento normales son elevación y descenso de 10 a 12 centímetros. Después tenemos el deltoides, el cual se divide en tres fibras. La fibra anterior se encarga de realizar la flexión, la fibra medial se encarga de realizar la abducción y la fibra posterior se encarga de realizar la extensión. Y pues la afectación de movimientos en esta sería que realiza los movimientos de forma tensa. Los rangos de movimiento son de flexión 180, extensión 45 y 60 aproximadamente. Y de aducción tenemos que son de 150 a 180 grados. Después de esto tenemos el pectoral mayor, el cual flexiona y aduce el húmero. Y pues ahorita veremos por qué tiene que ver este músculo como en la afectación que presenta el paciente. El movimiento afectado sería una aducción constante de la escápula y el rango. Después empezamos con los músculos del manguito rotador, los cuales veremos más adelante. Mi compañera explicará el por qué la afectación de estos puede llegar a generar la patología. Bueno, tenemos el supraespinoso, el cual ayuda al deltoides en la abducción del brazo y pues el movimiento afectado sería que genera inestabilidad en el hombro. Y pues tenemos que una abducción es alrededor de 150 a 80 grados. Después de este tenemos el infraespinoso, el cual modula la acción del deltoides, pues esto evita que la cabeza del húmero se desplace hacia arriba. El movimiento afectado es que también genera inestabilidad en el hombro. Después de esto tenemos el redondo menor, el cual también modula la acción del deltoides, pero este lo hace evitando que la cabeza del húmero se deslice hacia arriba cuando se abduce el brazo. Y el siguiente músculo también, el subescapular, también tiene esa función. Y ambos, pues el movimiento afectado sería que genera inestabilidad en el hombro. Y el rango de movimientos de alrededor de 150 a 180 grados. Después de finalizar los músculos del manguito rotador, tenemos el bíceps braquial, el cual
realiza una flexión ligera del hombro y el tendón de la cabeza larga estabiliza el hombro. Por ende, pues tenemos como movimiento afectado la inestabilidad del hombro. Después de este tenemos el romboideo menor y el romboideo mayor, los cuales realizan la misma acción y tienen el mismo movimiento afectado, los cuales la acción sería retraer la escápula y fortalecer el hombro y fijar la escápula durante movimientos del hombro. Entonces aquí tenemos que tiene un exceso de retracción de la escápula y pues no está brindando el fortalecimiento al hombro. El serrato anterior, el cual junto con el pectoral menor pues realiza las acciones que mencioné anteriormente, y con el pectoral mayor desplaza la escápula en sentido lateral y frontal alrededor de la pared del tórax. También protuye la escápula, ayuda en la rotación de la escápula para elevar el ápice del hombro y fija la escápula durante la abducción del brazo. Los movimientos afectados sería que dificulta el desplazamiento de la escápula y no fija correctamente la escápula durante la abducción del brazo. Bueno, después de este tenemos el elevador de la escápula, el cual, como lo dice su nombre, eleva la escápula si la vértebra cervical está fija y flexiona el cuello en sentido lateral si la escápula está fija. Retrae la escápula y fortalece el hombro. Los movimientos afectados serían pues el no fortalecimiento del hombro, también tendríamos una retracción de la escápula y una flexión ligera del cuello cuando la escápula está fija, y el rango de movimiento de este sería 0 grados. Por medio de los esquemas realizamos un análisis de movimiento en nuestro paciente, donde en el contexto podemos decir que es un hombre de 50 años, nadador de crawl estilo pues espalda. Tenemos como facilitadores que no es sedentario, tiene buenos hábitos de vida, cuenta con la ayuda de su fisioterapeuta y entrenador deportivo y pues el apoyo de su familia en este momento. Como barrera tenemos que no puede realizar entrenamiento de su deporte, ya que pues tiene afectado esta parte de tren superior. Evidenciamos que hay una disminución de amplitud de movimiento, esto debido a la edad, en este caso pues que son 50 años. No puede realizar algunas actividades diarias que implique la flexión de hombro más allá, más arriba de su cabeza, es decir, más o menos de 150 grados a 160, el paciente indica que siente dolor. Entonces, esto lo lleva a que no pueda realizar estas actividades como peinarse, vestirse y demás. En prevención y promoción, pues tenemos que el paciente pues tiene buenos hábitos de vida, como lo habíamos mencionado anteriormente, y practica pues deporte. En cuanto a control motor, vemos que hay una función y una estructura. Como lo decía el compañero anteriormente, pues tenemos que el músculo serrato anterior está elongado, el cual pues no estabiliza la escápula contra la caja torácica, el cual pues esta no permite que la escápula realice pues unas rotaciones normales, también afectando y comprometiendo el espacio subacromial, es decir, la cabeza del húmero y el arco coracoacromial, donde pues alberga los tendones de manguito rotador, el tendón de la porción larga del bíceps y pues la bursa. El músculo romboides pues se encuentra en constante contracción, se encuentra hipertrofiado, lo que mantiene que las escápulas estén retraídas. En capacidades motoras, pues podemos decir que puede desplazarse sin ninguna alteración, coge objetos o sin ninguna dificultad y realiza, excepto las actividades que nombramos anteriormente en contexto, pues realiza actividades normales de su vida diaria. En cuanto a los elementos de los sistemas, vemos que el elemento base pues está afectado, pues el sistema musculoesquelético de tren superior específicamente en la estructura del hombro y la articulación escapulotorácica. Pues ya sabemos que el romboides está hipertrofiado, el serrato está elongado, el trapecio pues también se encuentra elongado en sus porciones media e inferior,
y esto pues por ende no estabiliza las escápulas correctamente, el cual lleva a que el hombro pues no tenga sus rangos de movimientos normales. El modulador, habíamos dicho pues que podría haberse afectado el nervio supraescapular, el cual pasa por la escotadura supraescapular, pero pues el paciente no presenta, pues en el caso, no refiere ningún entumecimiento, pues ninguna parestesia, hormigueo y demás, entonces pues no vemos que esté afectado. El miomecánico vemos que sí está afectado porque pues debido a esta molestia no puede realizar su deporte y algunas actividades de la vida diaria. En cuanto a sostén, vemos que no se encuentra afectado porque pues es un nadador, es un deportista y pues su capacidad cardíaca y respiratoria pues es buena. También tenemos como teoría de este control motor la teoría ecológica. Pues ya sabemos que en el campo de la rehabilitación, con esta teoría se evidencia pues la importancia de que el paciente pues realice tareas funcionales con objetos reales pues en el entorno, que le permitan pues percibir no solo el espacio, sino también la morfología de los mismos pues movimientos, optimizando de esta manera pues esta capacidad funcional el cual pues tiene el paciente. En cuanto a aprendizaje motor, escogimos la teoría de Bernstein. Esta se divide en tres fases. La fase inicial, que pues consta de que pues no tiene ningún grado de libertad en cuanto a movimientos articulares. En la fase avanzada, el cual escogimos para este paciente, vemos que tiene la ganancia de varios y no todos grados de libertad en movimientos articulares, y pues la fase experta, que es pues la ganancia de todos los grados de libertad pues en los movimientos articulares. Como le dije anteriormente, pues vemos que en este momento el paciente está en esta fase avanzada. Con respecto a la función y estructura de control motor, llegamos a una hipótesis de diagnóstico que sería la disquinesia escapular, afectando así también estructuras del manguito rotador y también llevando a un síndrome de compresión. Tenemos habilidades de nuestro paciente, de que pues es un buen nadador, tiene buena capacidad de resistencia gracias a su deporte, y en sus destrezas pues este paciente nos dice y evidencia que nada en todos los estilos de natación. Tenemos en la relación del contexto y aprendizaje motor que el comportamiento motor de nuestro paciente pues realiza flexión y extensión de sus hombros. Se observa que pues el gesto de dolor al realizar flexión de hombro, como anteriormente lo decíamos, en unos grados de 150 a 160 grados, pues evidencia dolor. Ya con una aplicación pasiva del fisioterapeuta al paciente, evidenciamos que a 170 grados pues ya no siente ese dolor, pero sí en 150 y 160 grados. En relación del control motor y aprendizaje motor, vemos que la acción motora pues del paciente tiene una buena coordinación de los movimientos del gesto deportivo, a pesar de que tiene pues esta molestia. El acto motor, pues el paciente practica natación y participa en competiciones. Y pues el proyecto motor de nuestro paciente pues que busca mejorar la técnica del gesto deportivo y así poder competir y ganar pues en la competencia que en este momento pues actualmente está, pero no ha podido llevar a cabo por la molestia que tiene. Y en relación de contexto y control motor, pues tenemos su actividad motora, donde pues está en su competición en la ciudad, está en una competición de natación, el cual pues él desea ganar. En la hipótesis pues se realiza una evaluación al paciente, hombre de 50 años, nadador, estilo crawl espalda. Se procede a toma de signos vitales en los cuales pues no presenta ninguna alteración. Se registran los siguientes datos: frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, frecuencia respiratoria Y pues de un 17 programa de respiraciones rehabilitación. por minuto. Entonces se dice Su que en el tensión programa de arterial rehabilitación se está debe de prestar 110 particular sobre atención a la hora 70 de la restauración milímetros cinética de de la escápula mercurio. en diferentes movimientos del hombro.
En dado cuanto a que la existe una temperatura, pues se relación registró directa una entre una temperatura disquinesia normal de escapular y los trastornos 36.4 grados glenohumerales, por centígrados lo y en su tanto se toma en saturación de cuenta lo oxígeno siguiente. pues, Entonces, la presenta aplicación de técnicas 90. manuales para No contribuir presenta la ningún liberación tipo de de las edema. articulaciones Paciente que presenta actúan pues en un la cintura diagnóstico escapular, previo el hombro y médico, el el cuello. cual es el síndrome Realizar de compresión, movilizaciones pasivas de pues la intuye que escápula los e indicar al tendones y la paciente bursa ejercicios estén para atrapados en la que incluyan articulación, movimientos de la misma ocasionando pues en un todos choque los lados posterior en posibles la cápsula y articular, establecer un plan de el cual la estiramiento cabeza del muscular que húmero incluya migra en pues sentido posterior estiramientos y y esto tonificación. aumenta la laxitud Para educar al glenohumeral paciente en cuando se cuanto a está la haciendo armonización pues la del ritmo flexión. glenohumeral Se y su presume integración en los movimientos del pues, hombro, hay una tomando en debilidad de cuenta los siempre la músculos que cinética componen el escapular. manguito rotador, Eso especialmente es en los todo, muchas tendones, gracias. haciendo que la estabilidad de la articulación pues sea menor. Esto pues facilita que la cabeza del húmero se eleve al espacio subacromial, ocasionando pues el dolor de hombro, pues como lo menciona en el caso, cara anterolateral y pues afectando los ligamentos pues de esta zona, tal cuales son el glenohumeral superior, medio, inferior, el acromioclavicular, el coracohumeral, el coracoacromial y el trapezoide. Estos pues se van a ver afectados, ya que por pues su profesión el paciente pues realiza movimientos repetitivos y se supone que el número de entrenamientos a la semana puede ocasionar que no tenga una recuperación eficiente, generando una sobrecarga